Qué alegría, qué gran gozo hoy que usted nos acompañe en el estudio de las profecías del libro de Daniel. Y es una maravillosa experiencia la que hoy vamos a pasar juntos. Estamos hablando acerca del juicio investigador. Previo al advenimiento de Cristo tiene que haber un juicio. Y esto, mis queridos hermanos, nos va a llevar a unos puntos tan importantes en nuestra vida. Y uno de los puntos importantes que hoy queremos tocar, estamos hablando del juicio celestial, el juicio cósmico. Esta es una escena, estamos hablando de una corte celestial en el cielo justamente. Cuando leemos capítulo 7, verso 9 al 14 de Daniel, ahí vemos esta visión del juicio divino. Pero hoy específicamente ayer vimos los eventos también que estaban ocurriendo en la tierra, 2 eventos simultáneos, pero hay algo bien importante en todo esto. Vamos a trasladarnos directamente a ese evento, 1844, lo que estaba pasando en el cielo. Aquí vemos, dice, entre otras cosas, el anciano de días en el trono y el Hijo del Hombre rodeado por nubes celestiales. Pastor, qué gran evento lo que estaba sucediendo en el cielo, mientras aquí también había un gran despertar religioso, un gran movimiento. En el cielo estaba el anciano de días, justamente en el trono. Vimos al Hijo del Hombre rodeado prácticamente en las nubes, con muchas nubes celestiales. Bueno, realmente impresionante lo que estamos viendo aquí. Saben, hermanos, amigos que se conectan, qué movimientos tan importantes que un ser humano o seres humanos pueden hacer solamente guiados por la palabra de Dios. Es decir, si usted toma su Biblia y descubre algo en la Biblia, usted lo hace con mucha oración, una persona sincera, y entonces lo investiga y descubrió algo. ¿Qué es esto? A ver, y consulta, averigua. No, yo quiero estar seguro de lo que estoy leyendo acá. Y aquí que usted investiga más, lo puede compartir con un amigo. Suele pasar, cuando descubrimos cosas hermosas de la palabra de Dios, lo compartimos, sin imaginar que Dios está detrás de ello. Usted no imagina que incluso el paso que usted va a dar aquí, más allá y más allá, Dios del cielo lo está viendo, lo está verificando y aún guiando, abriendo camino. Luego de producidos los hechos, y usted ya terminó con la faena, descubre, u otros descubren, después de usted, que el paso que usted había dado era justamente lo que estaba señalado en la profecía. Bien, esa fue la experiencia de Guillermo Miller. Miller no sabía que lo que él estaba haciendo ya había sido profetizado. Lógicamente, hoy que estamos después de los hechos, nos estamos refiriendo, recuerden que se habló desde que él comienza a predicar en 1831, es cuando él arranca a predicar en público. Y su carrera termina en 1844 con un gran chasco que estaba en la Biblia. Amigos, a Jesús le pasó algo similar. El mismo Gamaliel, vamos a buscar ahora el texto, allí en Hechos capítulo 5, tratando de disuadir a sus colegas del Sanedrín. Estaban furiosos, no aguantaban cómo estos discípulos de Jesús, ellos promovían el Evangelio y predicaban, y los fariseos, el Sanedrín, los querían destruir. Y entonces interviene Gamaliel. Leemos el texto anterior para ver quién es el Señor que está hablando allí, un hombre muy importante. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles para poder dirigir allí una reflexión con sus compañeros. Luego dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantaron, entonces da ejemplo de 2 fulanos, que ahí para ganar tiempo los vamos a dejar pendientes, ¿sí? Habla primeramente de Teudas, su argumento es que levantó una sedición, murió el Teudas y se perdió la gente. Siguiente ejemplo va a hablar de un tal Judas, lo mismo, dijo ser alguien, levantó gente, se murió Judas, se perdió la gente, se dispersó. Y entonces con Jesús, que es lo que importa ahora, tiene el mismo patrón, dijo ser alguien, levantó gente, murió Jesús y se acabó. La pregunta es, ¿se acabó qué? ¿Un movimiento humano o una provisión divina, una profecía señalada por el cielo? Fíjense cómo va a argumentar Gamaliel. ¿Qué es lo que pasa con
Guillermo Miller. A ver, miramos el texto de Gamaliel ahora dirigiéndose a sus compañeros. Ahora os digo, apartaos de esta gente, los discípulos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a perder, como pasó con los otros dos ejemplos que les conté, de Teudas y Judas de Galileo. Pero miren ahora. Pero si es de Dios, si esto proviene de Dios, como realmente lo era, porque había una profecía que lo decía, por eso Jesús se movía muy confiado, la profecía así anunciaba, que lo que el Cristo tenía que hacer. No la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Solo que Gamaliel no sabía, no conocía la profecía. Una gran pena porque un hombre muy erudito que conocía el Antiguo Testamento, ¿cómo no podía conocer la profecía de Daniel, la profecía de Miqueas, que anunciaban del Cristo? ¿Sí? Bueno, con Guillermo Miller lo mismo, amigos. Él miró la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Miró Daniel capítulo 7, lo leyó, miró eso. Dice, esto se viene ahora, se viene el fin del mundo. Fue lo que él creyó. Cuando se produce la predicación, la gente toda se entusiasma, Cristo viene. Y el gran chasco que Jesús no vino, no pasó nada, el 22 de octubre de 1844, les cuento algo, amigos. Cuando yo era años atrás, un sacerdote dijo, ¿por qué los adventistas no reconocen que se equivocaron? Están construyendo sobre las ruinas. Aboín Pinto se llama este sacerdote que publicó un libro criticando a los adventistas. Se desplomó todo el milenismo, ahí están las ruinas. ¿Por qué construyen sobre las ruinas? Busquen otro lugar donde construir. Y yo digo, mis amigos, efectivamente sobre las ruinas, porque estaba profetizada las ruinas, Apocalipsis capítulo 10, y de las ruinas, dice el texto de Apocalipsis 10:11, profetiza otra vez. Amigos, estaba predicho. Por lo tanto, quien no lo entiende, como este sacerdote que publicó el libro, y mucha gente, ahí tenemos el texto para recordarlo. Por eso es tan importante conocer la profecía. Miller no la conocía, él predicó de puro corazón, porque creyó y amó, pero él no sabía estos textos, que ahora, después de décadas, ahora descubrimos todo esto. Por eso el tema, amigos, no solamente se pone importante, sino hay un detalle de predicar sobre las ruinas, y es el juicio. Por eso consideramos que es el tema quizá más importante de las verdades que tienen que ser redescubiertas, porque a continuación, luego que dice, profetiza otra vez, que hay que profetizar, Apocalipsis 11:1, ahí dice que. Y por eso, amigos, yo le digo a usted, tenga paciencia, aguántelo a Benedicto, cuando estos temas salen, porque está en juego el juicio suyo, el mío, como dice acá el texto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Mídelos, júzgalos, dales la medición a ver si encajan, si entran, si ellos está justa la medida para que puedan calzar acá, porque si no entran en la medida, quedan afuera. Nos están midiendo, amigos. Lo midieron a Belsasar. Él no entró en la medida, quedó afuera. Por eso el tema es tan importante. Pastor, o sea, esa escena en 1844, el anciano de días en su trono, el Hijo del Hombre, rodeado por ángeles, porque cuando hablamos aquí de nubes celestiales, estamos hablando de ángeles. Amén. Prácticamente, aquí lo que estamos viendo es una escena prácticamente de juicio, tal como dice Apocalipsis, como el texto que tú acabas de mencionar. Eso es lo que estaba sucediendo prácticamente, la medición del templo, mis queridos hermanos. Y eso comenzó a partir de 1844. Ahora, pastor, cuando hablamos aquí de juicio, porque es la escena, es un juicio prácticamente de parte de Dios, pero ¿cómo está eso, no? Hay algo interesante, mis queridos hermanos. Bueno, usted está hablando ya de juicio, y dice que el juicio comenzó en 1844. ¿Cómo está este asunto, pastor? Por varios asuntos. Comienza porque hay una profecía que lo anunciaba, la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, versículo 14, donde se relata un gran asolamiento de un enemigo que se dirige contra Dios, ¿sí? Ese es el cuerno pequeño, y duraría un periodo de tiempo. Pero además de eso, también se basa en cómo los símbolos del Antiguo Testamento anunciaban que después del servicio en el lugar santo, en el santuario de la tierra, venía el día de expiación, así también en el cielo. Hay un servicio en el santo que se hizo a lo largo de los siglos, como cuenta Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, del Hijo del Hombre que se pasea en medio de los candeleros.
Y los candeleros representan la menorá, el candelabro que tenía el Antiguo Testamento, y en el cielo hay otra menorá o candeleros en los que Jesús se mueve. Esto es en el lugar santo, su ministerio en el santo de intercesión por más de 1800 años, hasta que llegue el día de expiación, que es el siguiente servicio. Y ese día de expiación es juicio, es la revisión tal como ocurría con los judíos. De allí, amigos, que aquí hay un asunto interesante, es comparar dos modelos. Ahí cobra sentido por qué Dios les dio el primer modelo a los judíos, el santuario, como dice allí, vamos a leerlo, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, Éxodo 25, 40, también trae el mismo texto. Miramos ahí. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, y como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las cosas según un modelo presentado en el monte, el modelo original. También reza esto en Éxodo capítulo 25, leemos también el texto en el versículo 40. Mira, hazlos conforme al modelo que yo te mostré en el monte, hazlo así. ¿Y qué fue lo que se le mostró a Moisés en el monte? Se le mostró el santuario del cielo. Y allí Moisés miró la maqueta, lo que se le ha mostrado, comienza a escribir, y entonces él hace su santuario, una maqueta terrenal. Y en esa maqueta, miniatura, había que hacer todos los servicios, que lo hizo Aarón, y lo hicieron sus hijos, la gente cuando traía sus corderos, todo daba una lección de cómo se iba a llevar a cabo en el cielo. Y este sistema de Aarón se perdió cuando Jesús, muriendo en la cruz, ¿recuerdan qué pasó con el velo? Se partió de arriba abajo. Listo, se terminó ese sistema. Ya no es más sagrado ese santuario, porque ahora los ojos miran hacia el cielo, porque la profecía decía, las 70 semanas. Hay 70 semanas para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y para ungir al lugar santísimo. Se unge el santuario del cielo, comienza un ministerio allá. Y amigos, cuando comienza, que durante 1800 años, un ministerio de intercesión, de allí es que ya ustedes nos han escuchado cuando traemos el tema de la abominación desoladora versus el continuo. Fue una cosa muy dura que al Cristo le quitaran la continua intercesión, pusieran en su lugar una abominación repugnante, que si Jesús perdona, ahora no va a ser Él, va a perdonar la Virgen. Esto es una abominación desoladora, así le llama el texto bíblico. Hasta que se reacomoda, comienza otra vez el santuario a funcionar como Dios quiere que sea, desde 1844. Pero funciona, pero comienza el siguiente proceso, el día de expiación. Es ver los libros. ¿Quiénes son los que han obedecido al continuo intercesor, a Jesús? ¿Quiénes son los que han cumplido los mandatos de Dios? ¿Quiénes han sido leales? Y al revés, ¿quiénes no? Porque esa gente que no, quedan separados para sufrir el castigo después del milenio. Así que es un tema muy interesante para ver, que Dios examine quiénes son los aprobados para que Jesús en la segunda venida pueda darles el premio. Ellos son los que merecen la eternidad. El resto de gente que quedó en la tierra van a seguir siendo juzgados. Eso nos lo va a contar Apocalipsis 20, para ver qué castigo se les va a dar a esa gente. Entonces aquí vemos, mis queridos hermanos, como bien lo está diciendo el pastor, aquí expresa una condenación, pero también hay una vindicación. Dos cosas, ¿no? Condenación para aquellos desleales y una vindicación del nombre de Dios para aquellos que fueron leales o, entre otras cosas, obedientes a sus mandatos, a sus principios. Ahora, cuando nosotros vemos, estamos hablando del juicio, vemos algo bien importante en esto. Comienza el juicio, 1844, es el anciano de día, el Hijo del Hombre, los santos ángeles, comienza un juicio. Y vemos que aquí en este caso es un juicio de vindicación y también es un juicio de condenación. Comienza. ¿Por dónde comenzó este juicio? Si estamos hablando de juicio, algo tuvo que haber ocurrido. ¿Cómo se inicia todo esto, pastor? Que yo creo que estamos muy inquietos al respecto, ¿no? Si comienza un juicio, se entiende, y hasta el juez, el gran juez del universo, nuestro Padre Celestial, el Hijo del Hombre, que es el que prácticamente le corresponde, el intercesor que tenemos hoy nosotros y sus ángeles. ¿Cómo comienza este asunto? Está ya, podría decirse, el gran jurado, ya está toda la escena de juicio, y bueno, y ahora, ¿qué es lo que se va a juzgar aquí? Cuando se abren los libros, queridos amigos,
Allí aparece la historia de cada cual. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero tenemos el otro yo, y es que nuestro libro, nuestro nombre, nuestra foja, allí aparece en un libro del cielo. Y Dios comienza a estudiar cada caso, desde el primero, Adán, el segundo, Eva, el tercero, Abel, el cuarto, Caín. Ok. Pero Caín, como no llega a la medida del estándar, ese va a quedar afuera. Queda para ser estudiado a fondo en el milenio. Allí sigue el juicio todavía, porque el texto de la profecía decía, lo leemos otra vez, amigos, en Apocalipsis capítulo 11, 1 y el 2, que el juicio va primeramente por los santos y luego los pecadores viene un segundo proceso. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. A esa gente va primero. Dijimos Adán, Eva, Abel, pero Caín, a ver, miremos el siguiente versículo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. O sea, no lo midas todavía, porque en el milenio va a continuar en la medición, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad 42 meses. Así que ahí viene la segunda fase de un juicio que arrancó en 1844 y no terminará hasta que sean todos destruidos los pecadores y el mundo nuestro sea rehecho, como cuenta casi al final del libro de Apocalipsis. Y ahí, mis queridos hermanos, la importancia de los registros en los libros. En este momento, aquí hay ángeles anotando en los libros todo lo que estamos haciendo, entre otras cosas. Y de ahí, prácticamente, hay algo maravilloso, por ejemplo, ¿no? Yo vengo, y podría decirse, toda mi vida fue una vida llena de muchas situaciones, podría decirse en contra de Dios. Todo se iba anotando. Pero cuando yo vengo al Señor Jesús, ¿qué sucede? Pues mi libro, yo me declaro como una persona en la cual he ofendido a Dios, le pido perdón. Y ahora, mi libro prácticamente, totalmente, cada acción mía dice ahí, perdonado prácticamente, ¿no? Y qué lindo prácticamente. Ahora, eso es precisamente, ¿no? Los registros en cada libro, ver si se ha confesado, pastor, ¿verdad? Cada acto impío de nuestras vidas, si se ha confesado, tiene que decir perdonado. Y sabe una cosa, sería triste que al final de nuestros días, uno de nuestros, podría decirse, actos de nuestra vida nos comprometería. Y ahí no pedimos perdón, y ahí prácticamente no diría perdonado. ¿Qué sucedería, pastor? Hay ejemplos bíblicos y vamos a mirarlos, pero antes examinemos algunos textos probatorios, porque lo que Benedicto presenta está fundado en la Biblia, pero descubramos los textos. Amén. Miremos Malaquías capítulo 3, versículo 16. Dios hace diferencia entre aquellos que critican a Dios, como cuentan los versículos 13, 14, 15, y aquellos que honran a Dios con buenas y santas conversaciones. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, exhortándose mutuamente, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios dice, escriban un libro, quiero recordarlos, libro de memoria. Pero miren ahora en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, allí el mismo juez, y esto va a ser cuando al término del milenio pase lo que vamos a mirar a continuación. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Queremos ver un ejemplo, amigos, de cómo opera esto? Miremos Mateo capítulo 18, versículo 10. Tengamos mucho cuidado cómo nos tratamos mutuamente. Cuando Jesús mismo lo exhorta, como ustedes menosprecian a un pequeño, miren lo que les va a pasar. A ver, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles, del pequeño, en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que ese ángel que estaba acompañando al pequeño, ve mi conducta de desprecio al pequeño, inmediatamente lleva el informe al cielo, en un registro que ese ángel anota. Todas las cosas que hacemos. Por eso él dice, no menosprecien, porque los ángeles de ellos ven el rostro de Dios. Eso muestra, amigos, que tenemos que ser cuidadosos, porque las acciones nuestras, las palabras, los gestos, las intenciones, todo se registra para que luego tengamos que dar cuenta de ello en el juicio. Miren cómo lo va a expresar Pablo en Romanos capítulo 2, abrimos el texto allí.
Romanos 2, a continuación doy el versículo que dice, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen Biblia, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que pide la ley, estos, aunque no tengan ley, es el caso de aborígenes, gente que no están incluso en contacto con las cosas religiosas, ellos son ley para sí mismos. ¿De qué manera? Mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿En qué ocasión? Dice el siguiente versículo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, la conciencia de ellos va a estar martillando, defendiéndolos o acusándolos según una norma que es la ley de Dios. Entonces, si la ley dice, no insultes a tu hermano, no le robes, no hagas esto, es, amigos, para que nos podamos llevar bien, porque esa es la ley que nos va a juzgar a todos. Bien, ahí es cuando todos tenemos que ponernos muy a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pedir perdón. Pero hay casos en los que Jesús puede borrarnos del libro. Mírenlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Ahí dice, anden con las ropas blancas, porque de otro modo yo los quito de los libros del cielo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo prometo no borrarles, si es que conservan la ropa blanca. Cuando uno perdió la ropa, amigos, es lo que pasa cuando nos degradamos. Déjeme que les diga. Aparece una muchacha hermosa, muy bonita, y el hombre y la mujer con sus ojos. Pero la mujer le sale una mala palabra, o al varón. ¡Wow! ¡Qué caballero! A mí, mira, qué apostura que tiene, qué gallardo, qué buen mozo. Cualquiera, no importa. Y le salió una palabrota de la boca. Bueno, eso es lo que hace que se manche la ropa y corre riesgo, si no pide perdón, de que se lo borren. ¿De qué sirve ese atuendo exterior? Si adentro, amigos, ¿no cuenta esto en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4, cuando Pedro exhorta a las mujeres? El adorno sea el de adentro, no el exterior, de peinados ostentosos, miren ahí, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Eso va a ir a juicio. Pastor, aquí vemos entonces prácticamente el primer paso, estar registrado en el libro de la vida. El primer paso es cuando yo acepto al Señor Jesús, mi nombre justamente es inscrito por el ángel en el libro de la vida, mis pecados son prácticamente perdonados, no más se acuerda de todas esas malas prácticas nuestras. Más sin embargo, hay algo bien importante. Bueno, ya tengo inscrito mi nombre en el libro de la vida, pero ahora es necesario una revisión, ¿correcto? Pero, Benedicto, ¿y en qué queda aquel planteo que dice una vez salvo, siempre salvo? Justamente, porque me anotaron y ahora me dicen que me van a revisar y hasta me pueden sacar. Ahí voy. Esa era mi creencia, pastor. Yo así creía. Yo ya estoy inscrito en el libro de la vida. Ahí prácticamente fue sellado con el fuego del Espíritu Santo. Mire mi creencia, ¿no? Y mire mi teología, prácticamente. Pero ¿sabe una cosa? Al estudiar detenidamente la palabra de Dios, no es así. ¿Por qué razón? Es cierto, yo ya acepté a Cristo, estoy inscrito en el libro de la vida, pero yo estoy en la tierra. Y en la tierra sigo con actos impíos a veces, actos que no le agradan a Dios. Hemos ofendido el corazón a Dios, hemos ofendido su santa ley. ¿Y qué pasa con esos actos impíos? Esa era mi pregunta. O sea, yo estoy inscrito en el libro de la vida, pero yo de una u otra manera somos humanos, fallamos y cometemos errores. Hemos cometido pecados, hemos violado la santa ley de Dios. ¿Y qué pasa con eso? O sea, eso era lo que prácticamente a mí me atormentaba, pastor, prácticamente. Les quiero contar, hermanos y amigos, que se nos ha enseñado que el sello del Espíritu Santo se le aplica y ya, fuiste sellado para salvación, según Efesios capítulo 1, texto que vamos a leer a continuación. Pero aquí que la Biblia habla de un segundo sellamiento. Tener el primer sellamiento es fundamental. Amén. Allí se nos anota en el libro de la vida. El primer sello. El primer sello. Ahora vamos a ver en qué consiste. Pero el segundo sello, si no lo hacemos, amigos, se nos puede borrar de ese libro de la vida. Amén. Así que vamos entonces a leer ambos sellos. El de Efesios, capítulo 1.
Nos dice, versículo 11 en adelante. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Noten, amigos, que ahí hay dos requisitos: haber oído y haber creído. Esto se habla de una persona que se inicia en el evangelio, porque oye el plan de salvación, cree en él y Dios lo sella mediante las aguas del bautismo. Allí recibe la unción del Espíritu Santo y su nombre queda anotado en el libro de la vida. Amén. ¿Sí? Ahí me quedé yo. Ahí está. Perfecto. Y entonces hemos creído esto, y amigos, esto nos da alegría, nos da la razón para seguir viviendo, luchando, todos los días, Amén. trabajar, ¿sí? Pero ocurre que hay una situación, y es que somos de carne, y tenemos nuestras altas y bajas, Variamos. y tenemos nuestros pecados, y se los confesamos a Dios, pedimos perdón al Señor, ¿ok? Y Dios nos perdona. Pero ocurre, amigos, que para el segundo sellamiento, el siguiente, van a entrar los campeones. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Entonces no No, que somos... ya estaba sellado. Yo estaba sellado. Que ahora me hablan de campeones. Yo no entro en los campeones, porque ya estoy mirando mi vida. Si no entro... Oh, amigos, así habla el texto bíblico. Abrimos, pues, Apocalipsis capítulo 7. Y esos campeones van a tener un nombre: 144,000. Capítulo 7, versículo 1 en adelante, miremos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, vientos destructores. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles primeros, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Se les da una orden: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. Noten, amigos, que acá se está hablando de siervos. Son gente con experiencia, veteranos. Son gente que han caminado en el evangelio, que durante años estuvieron practicando, obedeciendo. Humildes, gente, hombres, mujeres, viejitos, no importa, pero se les llama siervos porque, amigos, cuando entramos en el evangelio, recién queríamos empezar el camino, pero no éramos todavía los siervos de experiencia, como acá se está hablando. Que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahora sí va a indicar quiénes son esa gente. Y hoy el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué ocurre, amigos? ¿De qué trata el texto bíblico? Es que para el final del tiempo, allí hay la gran batalla del Armagedón, de la cual nos cuenta Apocalipsis 16, versículo 12 al 16. En esa batalla en que el enemigo, Satanás, con sus huestes, reyes, los hombres de la tierra, intentan quitar de cuajo a los que obedecen los mandatos de Dios, y así Satanás tener pleno dominio sobre este planeta. Allí es el último acto de rebelión humana contra los santos de Dios, y esa gente que van a sufrir semejante atropello, los 144,000, tienen que tener el sello de Dios. ¿Para qué? Para poder soportar las plagas. Amén. Dios los va a cuidar, atraviesan la tribulación. No hay tal cosa como un rapto secreto que se los llevan, digamos, de una manera misteriosa, invisible, desaparecen los santos y la tribulación no la sufren. No, la sufren los santos porque para eso fueron sellados, para que no les toque ni una pizca de plaga. Y entonces los pecadores van a sufrirlo porque no tienen el sello protector. Que sello que se les da a los siervos, que se han entrenado, que se han disciplinado, que han llevado su vida cristiana, 10, 15 años, 20 años, hasta que venga el Señor y se aproxima la segunda venida y ponga el sello. Ahora bien, amigos, en ese sello entramos todos los que fuimos primeramente sellados con el Espíritu Santo. Pero aquí es donde el Señor va a discriminar. Este no se le pone el sello porque este abusó, se lo selló al comienzo y entonces se confió demasiado y se le quita del libro de la vida. Por eso dice el maestro, Apocalipsis 3:5 que hemos leído: al que venciere, yo no borraré su nombre, porque venció. Al que Amigos, venciere.
Se vence desde el Apocalipsis, comienzo, desde la persona que se bautiza, allí comienza su carrera de victorias, su carrera de luchas, de caídas, de victoria. Pero cuando llega al final, amigos, esta es una lucha diaria. Llega al final, vence, allí entonces no se le borra porque se le pone el sello protector. Vamos a ver un ejemplo. ¿Saben que este tema del sello, viene de un hecho del Antiguo Testamento, Ezequiel 8 y 9? Allí en Ezequiel 8 y 9 vamos a mirar cómo abundaban los pecados de la gente. Quien mira todo esto es el profeta Ezequiel. Él estaba preso en Persia, acordémonos, en este caso Babilonia, todavía estamos en Babilonia. Él fue tomado preso en el segundo ataque de Nabucodonosor. En el primero tomó preso a Daniel. En el segundo, año 597, tomó preso a Ezequiel. Y Ezequiel es llevado para morar en las afueras. No estaba en la corte como Daniel. Y en las afueras él estaba con sus ancianos, presos también. Y Dios le muestra una visión. Invito a que abramos en Ezequiel capítulo 8 y detalles muy interesantes y muy importantes a la vez para que entendamos lo del sellamiento. Dice capítulo 8, versículo 1 en adelante, para ver el contexto nada más, vamos a saltarnos algunos versículos para leer los más importantes. En el año sexto, en el mes sexto, los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y nos va a contar que los llevó de los pelos, de las guedejas, dice él, se los llevó en visión, para que mire a Jerusalén. Un desastre, pecados, pecados, pecados. Al punto que la voz le dice, Ezequiel, métete por acá, vas a ver abominaciones mayores. Y él mira, queda asombrado. ¿Puede ser esto que se produzca en Jerusalén? Porque 6 años más tarde venía la destrucción de Nabucodonosor en el 586. La profecía pues data del 592 antes de Jesús. Cuando miró eso, que fue increíble, le dice la voz, ahora métete para este otro lado, abre la puerta, mira eso. Leamos los textos, unos poquitos nada más. Fíjese, versículo 13. Me dijo también, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos compatriotas de Ezequiel. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a la Virgen de Guadalupe. Disculpen, mis amigos, yo no quiero ofender a nadie, pero aquí tenemos que ser bien claros. Tamuz era un dios falso, extraño, no tenía nada que ver con Jehová. Así ocurre con la abominación desoladora. Por eso ese tema es tan importante de entender que el Señor quiere que el continuo sacrificio, la continua intercesión de Jesús se la respeten. Pero cuando se le cambió la intercesión de Jesús y se puso la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario de San Nicolás de mi país, la Virgen de Fátima, la Virgen, lo que fuera, amigos. La Madre de Jesús es sagrado, porque fue una santa mujer que crió a su hijo y lo hizo un modelo de hombre. La Virgen María, mis amigos, yo lo tengo en muy alto concepto. Pero lo que el hombre creó a base de la Virgen María es otra cosa, muy distinta. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, cuando esta gente aquí en la profecía están endechando a Tamuz, e incluso se va a hablar de las mujeres que hacen una práctica que a Dios le fastidia, le molesta, una práctica que se metió en el templo de Jehová, no tiene nada que ver con Jehová. Bien, una abominación, otra abominación, miren cómo sigue. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros mirando al sol, adorando al sol, provocando a Dios, uno tras otro, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Ahora Dios interviene castigando. Los va a destruir a todos, excepto un pequeño grupo. Tienen un sello protector. A ver, leamos capítulo 9 ahora, versículo 1 de Ezequiel. Y ahí entenderemos de dónde procede el sello de Apocalipsis 7. Procede de acá. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino,
el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, al primero que va a llamar. De los 6, este es uno de ellos, pero él viene con otra misión, que tenía a su cintura el tintero de escribano. ¿Y qué le dice? Le dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman Amén. a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ponles la marca, esa será la marca de protección, de salvación. ¿Qué pasa después? A los otros les dice, oyéndolo yo, dice Ezequiel: pasad por la ciudad detrás de él, en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dice: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos. Vamos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Saben que la visión es impresionante, que el mismo Ezequiel que miraba, dijo: Señor, basta, basta. Pedía, por favor, no, no, no. Ezequiel, lógico, como hombre. Y luego les cuenta a sus amigos: esto me mostró Dios, cómo hacer que esa gente de Jerusalén dejen de cometer pecado. Noten, amigos, el sellamiento, el segundo sellamiento para Apocalipsis, ahora estamos en Apocalipsis, se les pone a ¿quiénes? A los que gimen y claman. Amén. Pero amigos, déjenme que se los ilustre. A veces cuento esta anécdota, Benedicta. Está la hermana Brígida y la hermana Roberta. Brígida, ella no puede con su genio, y allí toma el teléfono y va a llamar a su hermana Roberta. Y le dice: ¿Roberta? ¿Sí? Soy yo, Brígida. ¿Qué te pasa? No, no, no. Toma asiento, toma asiento. ¿Estás sola o en tu casa? Sí, estoy sola. Ok, escucha esto. La última que pasó en la iglesia. ¿Qué pasó? Lo cacharon al pastor. ¿Viste? Yo te dije. ¿Qué pasó? Y empieza a contarle el chisme. Sí, el hombre andaba con la mujer de aquí, la mujer de allá. ¿En serio? Y yo te dije. Pregunto, leemos el texto otra vez de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. A esta Brígida y a la otra que se presta, les van a poner el sello de los 144,000 porque están gimiendo y clamando por los pecados que están descubriendo, o están chismeando. El texto dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermanos, amigos, queremos participar del segundo sello, protector, así como el coronavirus, que viene y destroza a cualquiera. Lo que viene después es más grave, no sabemos qué, pero la protección Dios le va a dar a los que estén sellados. Les pone un sello, pero con la condición: gime y claman por los pecados Amén. que se cometen. Llevan una vida consagrada. Ellos buscan eliminar sus propias plagas personales, sus defectos, sus errores. Tratan de corregirse, exhortan a los que están alrededor. Quieren vivir unas vidas consecuentes delante de Dios. Bien, Dios los mira y entonces ordena al ángel: a este ponmele la señal también. Al otro de más allá, a este no. A este de más allá, ponles. Y les pone, amigos. Y luego que tiene sus 144,000 protegidos, ahí sí, lanza el desastre que ni imaginamos. Por eso, amigos, no es esto de salvo una vez, siempre salvo. Por eso una expresión mejor sería esta: Cristo me salvó cuando me bauticé, Cristo me está salvando hoy y me salvará. Podemos hablar así. Me salvó cuando me puso el sello en el bautismo. Me está salvando mientras yo practique, mientras mire al Señor, que es mi Salvador. Y me salvará cuando sea perseverante, me cuide de andar gimiendo y clamando. Porque si yo tomo el teléfono y ando chismeando, ¿te enteraste de lo que le pasó a Benedicto? ¿Quieres saber lo que le pasó? Te voy a contar todo, pero que no se entere nadie, porque lo voy a desenmascarar a él. Y yo cuento. ¿Qué es eso? Y yo espero que Dios me salve porque soy salvo una vez y siempre salvo. No, amigos. Por eso la palabra de Dios es muy clara. El sello de Dios espera a todos, pero tenemos que cumplir las condiciones que cuenta Ezequiel capítulo 9. Y ahí la importancia del juicio. Es justamente para revisar, porque miren, Así es. esto es en bien de la justicia, mis queridos hermanos. En bien de la justicia
y la transparencia para todos aquellos involucrados y afectados por la decisión final. O sea, te cuenta a ti, me cuenta a mí. O sea, todos los que estamos involucrados en el gran conflicto, prácticamente entre el bien y el mal. Dios debe llevar a cabo una investigación para que nadie pueda poner en duda la rectitud de la decisión final. Para eso es precisamente el juicio. Y comenzó en 1844 y vimos que comenzó con Adán, Eva, Abel y así sucesivamente viene toda la revisión. Eso le llaman el escrutinio, ¿verdad? Así es. Estar revisando todos los libros y ver si en ese libro dice confesado, perdonado, confesado, perdonado. Pero recuerden, la confesión es delante de ¿quién? Delante del Señor Jesús, no es delante de ningún hombre, ¿no? Es delante del Señor Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Y el escrutinio prácticamente sigue y hasta el día de hoy sigue el escrutinio. Imagínense, comienza en 1844, recuerden, los libros fueron abiertos, está la corte celestial y esto sigue. Ese es el trabajo que hoy está haciendo, prácticamente se está haciendo en el cielo. Ahora, pastor, bueno, no sabemos a dónde va todo esto, ¿verdad? Pero llega un momento que va a comenzar, recuerden algo bien importante, todo esto comienza ¿por dónde? Lo dijimos, usted lo dijo y lo quiero recalcar. ¿Comienza por dónde? Por la casa de Dios. Por aquellos que han declarado, un día dijeron amar al Señor Jesús, lo confesaron y ese día, justamente, porque, bueno, cuando hablamos de los impíos, eso es otro asunto. Así es. Es otro asunto que nada que ver con ese asunto lo va a tratar Dios ya posteriormente en el milenio justamente. Pastor, para ir haciendo algunas conclusiones finales, hablamos del juicio y esa palabra como que nos, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos juicios muy difíciles, el estrés sube al máximo realmente cuando a veces uno injustamente lo han tratado o lo que sea, los abogados, es una gran defensa y bueno, yo le voy a decir a usted, es momentos muy tensos en ese juicio. Ahora, pastor, si estamos en el asunto, estamos en momento de juicio, ¿cómo deberíamos nosotros actuar en este momento entonces? Ahí es donde los hombres, por eso, ante la palabra de Dios, pastor, los hombres deben de temblar, ¿sí o no? Miremos cómo lo expresa el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una exhortación para que vivamos vidas consagradas. Pero una pregunta, amigos, que se va a tornar interesante es, si el juicio comenzó en 1844, el escrutinio, para ver quiénes son los que en la segunda venida de Jesús se les va a dar el premio, el galardón. Recordémonos que esta expresión va a aparecer al final del capítulo 16 de Mateo, también texto que podemos leer. ¿Con qué propósito viene el Maestro en su segunda venida? Mateo 16, versículo 27. Dice ahí, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él promete darle. Y por lo tanto, al darle la resurrección, que ese es el pasar el premio, a los que murieron para vivir inmortalmente. El primero que va a resucitar, ¿quién es? Adán. La segunda, Eva. ¿Sí? Y así sucesivamente van resucitando todos los que murieron en la gracia, en la fe, creyendo en el Señor. Mucha gente, amigos, que no resucitarán. Y uno se preguntará, pero si aquí el pastor tenía que estar en la resurrección, y el primer anciano que fue el que me dio los estudios bíblicos, pues acá hay un error, yo voy a hablar con Dios porque ellos tienen que estar. Y Dios con mucho amor me dirá, hijo, aguanta que ahora viene el milenio. Ahí van a ver el caso de todos los que se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Pero amigos, así como los muertos están siendo juzgados, en algún momento comienza el turno a los vivos. Amén. Porque el texto bíblico dice, leamos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice, versículos 16 y 17.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primeramente en la segunda venida. Pero miren a continuación. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Entonces, los que vivimos, los que hayamos quedado, significa que en la segunda venida habrá gente que no murió, que quedó, pero tuvieron que haber sido aprobados en vida. Son los 144.000. Significa entonces que en el juicio que el Señor hizo, cuando llega el turno de los vivos, en algún momento, alguna pista hay para saber cuándo es. No sabemos cuándo específicamente, pero hay alguna pista. ¿Cuándo empieza? Y allí termina el juicio para que se cumpla el texto de Apocalipsis 22:11. Un texto solemne, amigos, que ese sí, nunca sabremos cuándo se termina el juicio. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Bien, cuando ahí se termina el juicio, mucha gente que sigue viviendo asiste a las iglesias, asiste a los servicios, él sigue portándose normalmente, ignorando que el juicio se cerró para perdición y para salvación de quienes están allí con vida todavía. Sería una cosa terrible que ocurra semejante cosa y yo no sepa que lo mío se acabó. Por eso, amigos, el juicio de los vivos comienza para que los creyentes estén siempre atentos por las señales de que en algún momento comience el juicio de los vivos. Con mayor razón, como decimos comúnmente, nos ponemos las barbas en remojo. Más agilidad, mayor consagración, una entrega al Señor, avivamiento, porque comienza el ojo escrutador de Dios a revisar a los vivos. Amigos, y cuando comienza así, ok, este va y sigue el ojo, este no va, este va. Fíjese cómo lo expresa Salmo 14:2. Dios nos conoce a todos, pero Él tiene que seleccionar la gente que va a heredar la eternidad. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Amén. Y Dios nos busca. Amigos, ¿cuál va a ser la señal, la pista? El mensaje del tercer ángel ya lo trae. Son 2 textos donde se habla de la gente final, al final. Entonces, al final, ahí muestra que aquellos que llegaron al final es porque abrazaron algo, defendieron algo. Mírenlo, vamos a leer el mensaje del tercer ángel, aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, 10, 11, habla de una primera mitad que es el trato para con los enemigos de Dios. Y la siguiente parte, versículo 12, el trato para con su pueblo. Y ahí aparece el mensaje del tercer ángel. Y luego en el capítulo 12, 17, nos revela a Satanás atacando a la última gente. Ahí hay pistas para ver cuándo va a comenzar el juicio de los vivos. Miremos. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí, amigos, ya empiezan las pistas. Esta es la última gente, es el último mensaje. Significa que Satanás llega al colmo de los colmos de los colmos con su bestia. Entonces ahí es importante identificar quién es, qué poder humano es esa bestia. La imagen, ¿qué poder humano es esa imagen? Recibe la marca. ¿Cuál es esa marca? ¿Será el chip que algunos preconizan en su frente o en su mano? Ahora sí, la amenaza solemne de Dios. Que si alguno hace eso, él beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Esto está dirigido contra los enemigos de Dios. Y a continuación, hacia el pueblo de Dios. Aquí está la paciencia, el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Ahí está la clave, amigos. Está en los mandamientos. Capítulo 12, 17, va a decir lo mismo. Cómo Satanás ataca a la última gente para poder aplastarles su devoción, inclaudicable respeto a los mandamientos. Cuando dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigos, la clave va a estar en la marca de fábrica de la bestia. Ese tema, con todo gusto, lo vamos a estudiar. Es una marca que distingue a la bestia. Por lo tanto, haciéndole frente a esa marca,
obedeciendo los mandatos de Dios, confiamos, llevando vidas consagradas ante Dios, que Dios nos va a tomar como dignos, como dice un pasaje de Jesús. Orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas, para que se nos ponga el sello y así enfrentar el desenlace final. Amén, mis queridos hermanos. O sea, estamos justamente en el juicio de los vivos. No sabemos en qué tiempo va a comenzar, pero tiene que haber algo muy especial en todo esto. La misma naturaleza tiene que reflejar algo en todo esto. Pero no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Porque si no, la vida cristiana no sería un deleite. Amén, amén. Al contrario, deberíamos empezar con nuestro carácter, afinar nuestro carácter, como bien lo dijimos, a través de la palabra de Dios. La palabra es la verdad, esa verdad es la que nos va refinando. También tenemos que tomar en cuenta que el juicio de los vivos se llevará a cabo solo cuando el tiempo de prueba se cierre y las 7 plagas comiencen a derramarse sobre Babilonia. Recuerde qué punto más importante. Qué lindo sería hablar de esto, pero se nos fue el tiempo. Pero lo más importante es que no debemos de temer el juicio, porque el Hijo del Hombre es nuestro representante en el tribunal celestial, y eso me da mi esperanza. Todavía la puerta de la gracia, recuerden, no se ha cerrado. Todavía tenemos nosotros ante el tribunal celestial uno que está a nuestro lado, un abogado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en lugar de la condenación, el juicio celestial nos trae vindicación y liberación. ¿Qué es lo que estamos esperando hoy en día, mis queridos hermanos? Que llegue ese momento de vindicar la liberación de su pueblo, la vindicación del nombre de Dios, porque de eso se trata este asunto. Porque recuerden, mis queridos hermanos, la guerra en el cielo fue precisamente porque había inconformidades, que la ley de Dios no se podía guardar. Ese era uno de los asuntos más importantes. Y ahora se trae ese mismo asunto a la tierra. Pero hoy en día Dios está buscando a esos vindicadores que vindiquen el nombre de Dios, que se pongan del lado de su verdad. Y que de esa manera no solo se vindicaría prácticamente al ser humano, sino también se vindicaría a un Dios que es justo, santo y perfecto. Gracias, pastor, qué gran bendición. Que el Señor les guarde. Pastor, siempre qué gusto, qué alegría poder compartir estos temas. Que Dios los bendiga ricamente, mis queridos amigos, hermanos. Estemos conectados. Son temas que quizás pueden asombrarnos, de ninguna manera meter miedo, sino gozarnos. Amén. El estándar, lógicamente, se eleva, es la ley de Dios, Jesús la elevó, y nosotros quizás hemos estado adormecidos o nos han adormecido. Pero al mirar la ley de Dios, como Jesús la enseñó, y que Dios nos va a juzgar, pero Él quiere aprobar, quiere salvar, no hundir. Eso dejémoslo a Satanás que haga, el que hunda. Nosotros creemos en nuestro Dios que nos va a levantar, pero también despertemos de la modorra en la que hemos caído cometiendo pecados, abusos, en fin, nos han dado una versión del Evangelio bastante diluida, bien barata, en lugar de ver cómo el Maestro lo enseñó para que Dios pueda llevarse a sus 144,000 y moren por la eternidad con Él. Y esperamos que ustedes nos acompañen en todo eso. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.